Ciao a tutti y bienvenidos a mi nuevo video en YouTube. En este video vamos a ver el presente indicativo, que es el primer tiempo verbal en italiano, el más sencillo, y lo usamos para hablar del presente. Ok, es bastante sencillo porque, decimos, no hay reglas específicas para usarlo, o sea, hay reglas específicas, pero son muy pocas, y sobre todo no hay tantos verbos irregulares. Hay algunos, los verbos más principales, verbo essere, verbo avere, verbo andare, pero la mayoría de los verbos son bastante regulares, siguen la regla, ok? Empezamos con una pequeña introduzione. Allora, il presente indicativo è uno dei tempi verbali più usati in italiano. Esprime azioni che avvengono nel momento in cui si parla, verità generali o abitudini. Entonces, el tiempo verbal uno de los más usados en italiano y lo usamos para hablar de acciones que están pasando en el momento en el cual estamos hablando, de verdades generales, ¿ok? O de costumbres. Por ejemplo, adesso parlo italiano. Es una acción que está pasando en este momento. L'acqua bolle a 100 gradi, l'acqua hierve a 100 grados. Es una verdad general, o sea, ya no se puede decir que no es así, ¿ok? Ogni giorno studio per 2 ore, cada día estudio por 2 horas, ¿ok? Es un hábito, una costumbre en el presente y lo hago todos los días. Bien, ¿cómo se crea el presente indicativo? Para empezar, para entender bien, tenemos que entender la primera cosa, que en italiano tenemos tres grupos de verbos. Los verbos de la prima coniugazione, que son todos los verbos que terminan con are. Parlare, chiamare, giocare, mangiare, cantare, volare, ¿ok? Después tenemos el segundo grupo, que son los verbos de la segunda coniugazione. Entonces, todos los verbos que terminan con ere. Por ejemplo, leggere, vedere, chiedere, ¿ok? Y último, los verbos de la terza coniugazione. Entonces, todos los verbos que terminan con ire. Por ejemplo, dormire, capire, uscire, ¿ok? Bien. Entonces, en italiano tenemos verbos que terminan con are, con ere y con ire. Para construir el presente indicativo tenemos que encontrar la raíz del verbo. ¿Qué significa raíz del verbo? La raíz del verbo es la parte del verbo sin la coniugazione are, ere o ire. O sea, tú le quitas are, ere o ire, y lo que se queda es la raíz. Por ejemplo, del verbo parlare quitamos are, se queda parla. Esta es la raíz, esta es la constante. Del verbo leggere le quitas ere, se queda leg. Esta es la raíz. Y del verbo dormire le quitas ire y se queda dorme. Esta es la raíz, ¿ok? Porque claramente en italiano, como en español, por ejemplo, es necesario conjugar el verbo. No podemos decir yo comer tacos. Tenemos que decir yo como tacos, donde el verbo comer lo conjugamos y se vuelve en como. Igual en italiano, podemos decir io mangiare tacos. Yo mangio tacos. ¿Cómo se conjugan los verbos? La primera cosa es encontrar la raíz. ¿Ok? Entonces quitamos are, quitamos ere, quitamos ire. Lo que se queda es la raíz. Después de la raíz tenemos que agregar una nueva terminación, que es la terminación que va de acuerdo con la persona, con el sujeto y con el tiempo verbal, en este caso el presente. Entonces, cuando un verbo termina con are, por ejemplo el verbo parlare, se queda parla, que es nuestra raíz, porque are lo quitamos, y después por cada persona, después de la raíz parla, agregamos una nueva terminación, que puede ser una letra, literalmente, o una pequeña palabra, decimos, ¿ok? Y esta terminación tiene que ir de acuerdo con el sujeto. Por ejemplo, la persona io es parlo, se agrega una O. A la persona tu es parli. Alla persona lui, lei parla. Alla persona noi è parliamo. Alla persona voi è parlate, si agrega la palabra ate. Y la persona loro es parlano. Y estas nuevas terminaciones son correctas por todos los verbos que terminan con are regulares. Tomamos el verbo, por ejemplo, cantare. Es igual, cambia la raíz, pero la terminación es la misma. Io canto, tu canti, lui lei canta, noi cantiamo, voi cantate, loro cantano. Ven como la terminación siempre es igual, cambia solo la terminación, la raíz, disculpe. Al contrario, cuando un verbo termina con ere, ok, seguimos la misma regla. Lo que se queda es la raíz y después agregamos una nueva terminación. La terminación no es la misma por los verbos que terminan con are. Son diferentes, hay unas pequeñas diferencias, ok? Por ejemplo, lui lei legge termina con la e, aquí es lui lei parla termina con la a. Entonces, atención, son similares,
pero no son iguales. Entonces, verbo leggere, io leggo, tu leggi, lui, lei legge, noi leggiamo, voi leggete, loro leggono, ok? Tomamos otro verbo, el verbo perdere. Io perdo, tu perdi, lui, lei perde, noi perdiamo, voi perdete, loro perdono. Misma terminación, diferente raíz. Último, los verbos que terminan con ire. También acá tenemos unas terminaciones similares, pero no iguales. Entonces hay que aprenderlas bien, las terminaciones de ire. Por ejemplo, el verbo dormire, raíz dorme. Io dormo, tu dormi, lui, lei dorme, noi dormiamo, voi dormite, loro dormono. ¿Ok? Otro verbo. Ok, otro verbo, hubo un corto en el video, pero no me salía ningún verbo que termina con ire. ¿Ok? Otro verbo, el verbo servire. ¿Ok? Entonces, io servo, tu servi, lui, lei serve, noi serviamo, voi servite, loro servono. ¿Ok? Último, hay algunos verbos que terminan con ire. Por ejemplo, el verbo finire, en este caso el verbo costruire, el verbo capire, ¿ok? El verbo pulire, que se conjugan de la misma manera que siempre, pero se agrega una ISC, una ISC, ¿ok? En el medio entre la raíz y la terminación. Y esta ISC se agrega solo por la primera tres personas, io, tu, lui, lei, y por la última persona, loro, ¿ok? Por una cuestión de pronuncia. Por ejemplo, el verbo finire, la raíz es fin, ¿ok? Entonces siempre la misma regla, raíz y terminación. Però per la persona io, tu, lui, lei e loro, entre la raíz y la terminación en el medio ponemos una ISC. Entonces, io finisco, tu finisci, lui, lei finisce, noi finiamo, voi finite, loro finiscono. Misma regla, por ejemplo, por el verbo pulire. Lo vimos antes, el verbo limpiar, ¿ok? Pulire, la raíz es pul. Io pulisco, tu pulisci, lui, lei pulisce, noi puliamo, voi pulite, loro puliscono, ¿ok? Bien, espero que sea todo claro sobre esta parte, ¿ok? Vamos a ver algunos verbos irregulares, algunos verbos que no siguen la regla que acabamos de ver. Por ejemplo, el verbo essere es un verbo irregular, hay que aprenderlo muy bien. Sobre todo porque el verbo essere y el verbo avere son dos verbos auxiliares en italiano. Entonces los usaremos también para crear nuevos tiempos verbales, como el pasado próximo, el futuro anteriore, etcétera, etcétera. Entonces el verbo essere, io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Verbo avere, verbo tenere, io ho, l'accento si pronuncia, io ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. El verbo andare, el verbo ir, ¿ok? Muy importante, muy común, es irregular. Io vado, tu vai, lui, lei va, noi andiamo, voi andate, loro vanno, ¿ok? Bien. ¿Cuándo se usa el presente indicativo? Pues primera cosa, lo usamos para hablar de acciones que están pasando en este momento en la cual estamos hablando. Por ejemplo, adesso escribo un'email. Ahora escribo un correo. ¿Ok? En este momento estoy hablando y estoy escribiendo el correo. Acciones habituales, ¿ok? Entonces, acciones que eran un hábito, que son un hábito en el presente. Por ejemplo, ogni mattina bevo el café. Cada mañana tomo el café. Acciones que son, decimos, verdades generales o hechos universales. Algo que decimos que se sabe, lo dicen, es correcto y ya, punto, se acabó. Ya es demostrado científicamente, ¿ok? Por ejemplo, il sole sorge a este, ¿ok? Significa el sol como sale, amanece a oeste, ¿ok? Es probado científicamente, no existe que salga al norte, ¿ok? Último, usamos el presente indicativo también para hablar del futuro, de un futuro que está cerca, de un futuro que dice programado, y es correcto. O algo que programamos para el futuro, o algo que tiene que ver con un futuro que está cerca. Un futuro, por ejemplo, mañana, próxima semana, el próximo año, algo que está cerca, ¿ok? Por ejemplo, domani parto per Roma, mañana voy a Roma, ¿ok? Es futuro, pero puedo usar el presente indicativo, ¿ok? Bien, vamos a ver algunos ejercicios, ¿ok? Empezamos con esto, tenemos la oración, el verbo, tenemos que conjugar el presente indicativo. Claramente lo hacemos juntos. Io mangiare una pizza ogni venerdì. Io mangio una pizza ogni venerdì. Numero 2.
Tu studiare l'italiano? Tu studi l'italiano? Numero 3. Lei andare al lavoro in bicicletta. Attenzione perché il verbo andare è irregolare. Lei va al lavoro in bicicletta. Noi leggere molti libri. Noi leggiamo molti libri. Ricordate sempre che la persona noi, il verbo il presente, sempre termina con iamo, che sia con are, ere o ire. Facciamo un esempio. Mangiare, noi mangiamo. Leggere, noi leggiamo. E ire, per esempio, non so, dormire, noi dormiamo. Sempre con iamo, ok? Numero 5. Voi dormire presto la sera. Voi dormite presto la sera, presto è temprano. Numero 6. Loro finire i compiti velocemente. Attenzione che finire si conjuga con isc. Loro, raiz, fin, isc, terminazione. Finiscono, no, sorry, ok? Loro finiscono i compiti velocemente. Raíz, isc, terminación. Vamos a ver esto, ¿ok? Igual, tenemos el sujeto, el verbo, tenemos che conjugarlo al presente, ok? Quindi io parlare italiano e inglese, io parlo italiano e inglese. Tu scrivere molto bene, tu scrivi, la raíz scrive, agregamos la i, che è la terminación para la persona tu scrivi molto bene. Numero 3. Lui essere simpatico. Verbo essere, attenzione, è un verbo irregolare. Quindi lui è simpatico. Numero 4. Noi avere una grande casa. Verbo avere irregolare, attenzione. Noi abbiamo una grande casa. Ultimo, voi fare sport ogni giorno. Verbo fare, irregolare, intentamos. Voi fate, ok? Verbo fare, io faccio, tu fai, lui, lei fa. Noi facciamo, voi fate, loro fanno, ok? Último ejercicio, hay que encontrar el error e corregir la oración. Por ejemplo, lui vai a scuola ogni mattina. ¿Cuál es el error? Es vai, claramente. No es lui vai, ma è lui va a scuola ogni mattina, ok? Noi parliate sempre italiano. Claramente l'errore è parliate, ok? Quella è la forma corretta. Noi parliamo sempre italiano, ok? Ultimo, io dormi 8 ore ogni notte. Qual è l'errore? Chiaramente dormi. Qual è la forma corretta? Io dormo 8 ore ogni notte. ¿Ok? Bien, espero que le haya sido útil este pequeño video, es bastante fácil. Si tienen alguna duda o pregunta pueden dejarme un comentario abajo, ¿ok? L'unica cosa que quiero repetir, recuerden siempre que es esta fórmula. La raíz, que es la parte del verbo sin are, ere o ire. Borramos esto y lo que se queda se llama raíz, ¿ok? Y después agregar la terminación correcta en base al tipo de grupo hay una nueva terminación. Por ejemplo, con are, los verbos que terminan con are, le agregamos este tipo de terminación. Cuando un verbo termina con R, le agregamos otro tipo de terminación que es similar, pero no es igual. Nos vemos en el próximo video, ¿ok? Cualquier duda o pregunta puede dejarme un comentario, ¿ok? ¡Chao!